Muy buen día, mi nombre es Carlos Carmona. El día de hoy realizaremos el laboratorio número 1 del curso Potencia Fluida del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Para eso, junto a mis compañeros Pablo González, Alejandro Hincapié y Jairo Suárez, les mostraremos el funcionamiento neumático de una máquina automática de serigrafía. La serigrafía es una técnica de impresión que consiste en grabar imágenes por medio de una pantalla de seda o por medio de una tela metálica muy fina. A continuación les voy a mostrar el funcionamiento de esta máquina neumática. Ella consta de distintos pistones neumáticos, donde vamos a nombrar cada uno de ellos. Como pueden observar, este es el funcionamiento de la máquina. Aquí vemos cómo está impregnando la pintura sobre la tela, en este caso sobre la camiseta, y la está estampando. Vamos a ver distintos pistones de doble vástago y en este caso pistones de simple vástago que en este funcionamiento moverían la mesa. Para eso vamos a nombrar cada uno de los pistones. Vamos a hacer una simplificación para ese pistón de doble vástago para utilizar un pistón de simple vástago, en este caso con el objetivo de utilizar las herramientas de laboratorio que poseemos. Listo. Primero que todo vamos a tener un pistón A, que ese pistón va a ser el que va a accionar la mesa. Como pueden observar, este es todo el funcionamiento, pero nuestra posición inicial va a comenzar antes de que ingresen las camisetas. Entonces, una vez finalicemos el estampado, se va a mover la mesa hacia arriba. Va a tener un movimiento en Y, la mesa, accionada por el pistón A, que son estos dos pistones que vemos acá. Bueno, ese pistón que vemos acá y ese es más que todo una guía. Luego vamos a bajar el pistón que tiene la primera brocha. Vamos a llamarla pistón brocha 1. Esta brocha también puede llamarse espátula, pero para nuestro funcionamiento vamos a decir que es una brocha. Luego, esta espátula debe esparcir toda la pintura, como lo vemos a continuación, sobre la mesa. Listo. Esta espátula este pistón que va a mover la espátula lo vamos a llamar riel, ya que él se está moviendo en un componente X. Pues tomando este componente X y este componente Y y este componente X, va a realizar el movimiento sobre toda la mesa. Por último, una vez llegue al final, el pistón C va a bajar la mesa, va a bajar la mesa y va a bajar el pistón D, que en este caso nuestro pistón D sería la otra brocha número 2. Cuando la brocha número 2 baja, en este caso esta brocha es la que nos va a permitir que se impregne la tela sobre que se impregne la pintura sobre la tela, sobre el estampado de la camiseta. Listo. Vamos a analizar ahora cuál es la secuencia para que funcione nuestra máquina. Una forma más sencilla para predecir cuál es el funcionamiento de nuestra máquina es utilizar un software para el diseño asistido por computación. En este caso utilizamos el software Autodesk Inventor, el cual nos proporciona las herramientas suficientes para simular nuestra secuencia neumática, en este caso nuestra máquina, donde aquí ya podríamos simplificar un poco los pistones, en este caso para mostrar cómo es el movimiento. Primero que todo tenemos una salida del pistón A, que en este caso sería el de la mesa. Luego de eso tenemos el pistón que activa la primera brocha, la brocha 1, que sería en este caso el pistón B. Luego el pistón C, que es el riel, activa en este caso activa el pistón, el vástago, la salida del vástago, para que él desplace a este pistón de brocha 1. Luego la mesa se baja, el pistón de la brocha 1 sube y el pistón de la brocha D, que en este caso sería el pistón D, baja y el pistón C se devuelve para que pueda activarlo.
Posterior a eso, el pistón D sube para que la brocha, en este caso, ya no esté en contacto con la mesa y la secuencia se repite. O sea, la mesa sube para que ya el estampado con la camiseta salga. Primero que todo vamos a tener un diagrama de espacio-fase. El diagrama de espacio-fase nos ayuda a verificar el funcionamiento de nuestra secuencia neumática. En este caso la podemos observar en donde nuestro pistón A, como les recordaba, es la mesa, B brocha 1, C riel, D brocha 2. Entonces, primero que todo vamos a subir la mesa. Cuando se activa el pistón 1, en este caso el de la mesa, no se debe activar ninguno de los demás pistones. Por lo tanto, no vamos a pasar de la salida del vástago para ni el pistón B, ni el pistón C, ni el pistón D. En este caso el pistón B se queda estático, el pistón C se queda estático y el pistón D se queda estático. En la parte derecha podemos observar los finales de carrera, en donde observamos que primero está el pistón A activado en el final de carrera A sub 0, como el B en B sub 0, C en C sub 0, D en D sub 0, que son las posiciones iniciales. Cuando el primer pistón, en este caso sale el vástago, él llega hasta una posición final y activa el final de carrera A sub 1. Ese final de carrera A sub 1 va a activar el pistón B. Para que active el pistón B, en este caso sale el pistón B y el pistón A se mantiene afuera. En la columna izquierda podemos ver la posición en donde se encuentran todos los pistones. Entonces, una vez sale el pistón B, los demás pistones están estáticos. La secuencia que vemos ahora es que sube la mesa y el pistón B, que es la espátula que riega la pintura, va en este caso a bajar. Luego necesitamos que la espátula recorra todo el movimiento de la mesa, por lo tanto tiene que salir el pistón C, que va a ser activado por el final de carrera B1. Entonces acá el pistón A va a ser constante, va a estar afuera, porque en este caso tengo aún la mesa arriba. Va a estar el pistón B afuera, que en este caso estaría mi brocha, y el pistón C va a salir, o sea, va a empujar esta brocha. El pistón D, que es la otra brocha, aún no ha salido. Luego, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué debemos hacer? Bajar la mesa. ¿Para qué? Para que la mesa sujete la camiseta, a la cual le vamos a hacer el estampado. Para eso, en el pistón B se va a mantener, en este caso, estático hasta que la mesa esté completamente abajo. El pistón C no se va a mover hasta que la mesa esté abajo y el pistón D va a realizar la misma secuencia. Luego de eso tenemos que el pistón A debe dejar la mesa abajo. El pistón B luego debe subir para que este no sea el que vaya a realizar la función de estampar o de impregnar la pintura sobre la tela de la camiseta, y el pistón C también va a estar estático hasta que el pistón B no termine su recorrido. No sucederá la siguiente fase, en este caso de nuestro funcionamiento. Por lo tanto, el pistón D, que es la brocha, todavía va a seguir en su posición inicial. Pero cuando la brocha B se recoge, en este caso, tenemos que bajar la siguiente brocha para que en este caso se pueda utilizar y estampe la camiseta. Entonces, la mesa va a estar abajo. El pistón B, que es la brocha 1, no va a estar funcionando. El pistón C todavía no se va a devolver. Y el pistón D, en este caso, va a salir. Ese pistón D es el que va a impregnar la pintura en la tela. Luego, ¿qué fase seguiría? Que el pistón C mueva la brocha, en este caso la brocha número 2, que está activada por el pistón D. Entonces, el pistón A de la mesa va a estar todavía abajo, la brocha 1 no se va a estar utilizando, el pistón C debe bajar, debe devolverse para que el pistón D, el cual va a estar estático, impregne la pintura sobre la tela. Finalmente,
para repetir la secuencia, debemos cumplir que el pistón D vuelva a su posición inicial. Entonces, para eso tenemos el pistón A en la posición de abajo, pues en este caso en la posición A-, recogido. El pistón B no se está utilizando, la brocha sigue recogida. El pistón C no se va a volver hasta que el pistón D regrese a su posición inicial y se pueda iniciar de nuevo el ciclo. Ese sería el diagrama espacio-fase, por lo tanto, ese va a ser el funcionamiento de nuestra máquina y la secuencia que debemos utilizar. Entonces, ya lo que vendría para realizar nuestra secuencia neumática es hacer una simulación. Para hacer esta simulación utilizaríamos distintos software. El software que disponemos en la Universidad de Antioquia, en este caso es el Automotion Studio, y para ese vamos a hacer esa secuencia en donde queremos evitar que se trabe, por ejemplo, un pistón por esta forma neumática, para que estos pistones no tengan ese problema de que el aire entre tanto a un pistón como ingrese tanto a un pistón como a otro, no tengamos ese bloqueo entre pistones, pues en este caso entre las válvulas que vamos a utilizar, porque es algo que frecuenta suceder cuando tenemos distintas secuencias. Las válvulas se pueden bloquear, como también en este caso los pistones, por lo tanto no tendrá un perfecto funcionamiento. Entonces, ya una vez que reconozcamos cuál es la secuencia que vamos a utilizar para nuestro funcionamiento, debemos crear, en este caso, utilizar algún método. Para eso vamos a explicar el método de cascada o el método de paso a paso. Ambos métodos nos otorgarán la secuencia, sin embargo tienen distintos procedimientos y utilizan una cantidad distinta de válvulas. En este caso las válvulas utilizadas, válvulas 3.2 y válvulas 5.2. Entonces, tanto para el método cascada y para el método de paso a paso, primero que todo debemos identificar cuáles son los grupos. Los grupos vamos a identificarlos con aquella secuencia que no se repita. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos la salida de nuestro pistón A, luego viene la salida de nuestro pistón B, luego viene la salida de nuestro pistón C, pero aquí vendría el regreso de nuestro pistón A. Por tanto, la secuencia A y A se repetiría. Entonces cortamos y este va a ser nuestro grupo número 1 o nuestra línea número 1. Luego de esto hacemos el mismo procedimiento, nuestra secuencia A-, B-, simbolizando el más como la salida y el menos como la entrada del vástago, A-, B-, D+, y C-. Todo este va a ser nuestro grupo 2. Finalmente tenemos un tercer grupo, ya que se repite la secuencia D, y este va a ser el grupo 3, de forma individual la entrada del vástago. Para poder hacer nuestro método de cascada paso a paso, primero debemos definir cuáles son los finales de carrera, porque en este caso para poder hacer una secuencia necesitamos sensórica, y en la neumática nuestra sensórica van a ser los finales de carrera, que posteriormente les vamos a explicar cómo funcionan. Primero que todo debemos definir cómo vamos a cambiar de una línea o de un grupo. Entiéndase la línea o grupo como el suministro de aire, en este caso de aire comprimido. Primero que todo, para iniciar nuestra secuencia, porque tenemos un switch, en este caso al iniciar, que no va a permitir que el sistema funcione automáticamente el ingreso el aire. No, va a tener un switch que en este caso vamos a simbolizar como un botón. Entonces, como les comentaba, primero vamos a definir cuáles son los sensores o cuáles son los finales de carrera que me van a hacer cambiar de un grupo a otro. Para el primer grupo se va a utilizar un S0 que va a ser nuestro botón, el botón que va a dar inicio a la máquina. Además, tenemos que tener una condición para pasar del grupo 1 al grupo 2. Entonces, ¿cómo sabremos cuál es el sensor o el final de carrera que me va a permitir cambiar del grupo 1 al grupo 2? Entonces, ¿cuál es la última secuencia o el último
final de carrera que se activa en el grupo 1, el C1. Ya les vamos a explicar dónde está situado cada uno de estos sensores y a qué corresponde el C1. El C1 está al final de la salida del vástago C. Entonces el C1 va a activar el grupo 2. De la misma forma, el último movimiento que tiene el grupo 2 es el C-, o sea, el que va a tener el final de carrera. Bueno, el final de carrera que va a activar el paso del grupo 2 al grupo 3 va a ser C0. Finalmente, una vez el vástago D se devuelva, este me va a activar el final de carrera D0 para que él regrese a su posición inicial, que es todos los pistones con el vástago dentro. De igual forma, podríamos colocar ese D0 al inicio del grupo 1, pues este sería una condición inicial. Siguiente a esto, vamos a colocar cuáles son los finales de carrera, cuáles son esos sensores que van a activar la salida de la siguiente secuencia. En esto quiero decir de que si mi primer movimiento va a ser la salida del vástago A, este a su vez va a activar la salida del vástago B. Pero ¿qué sensor se debe activar para que salga el vástago B? El final de carrera A1. Lo mismo va a pasar de B a C, el final de carrera B1. En este caso ya se lo coloqué. Lo mismo va a pasar del final de carrera A0 para que active B y la devuelva el vástago. Siguiente a eso, el final de carrera B0, que sería el del vástago adentro, el final de carrera que va a activar el vástago D, la salida, y por último la entrada del vástago C, que va a ser D1. Esa va a ser la secuencia, en este caso, tanto para cascada como para paso a paso. Por último, voy a mostrar un esquema de las válvulas que utilizaremos aparte de los pistones para nuestro funcionamiento. Entonces, para método de cascada y para método de paso a paso. Esto lo muestro para que entendamos un poco cómo es la conexión hacia las distintas válvulas. Entonces, para la válvula 5.2, que va a estar conectada a el pistón, va a tener, es una válvula biestable, por tanto va a tener dos entradas, en este caso neumáticas. Esta entrada de la izquierda va a simbolizar A+, o sea, la salida del vástago, y esta entrada de la derecha va a simbolizar A-, que es la entrada del vástago. Lo mismo sucederá para el pistón B, lo mismo para el pistón C y lo mismo para el pistón D. Entonces, lo que debemos saber es cómo vamos a realizar las conexiones. Aquellas conexiones que van en la línea 1 o en el grupo 1 van a ser conectadas directamente a esa línea, a esa línea que tiene en la secuencia el ingreso del aire comprimido. Entonces, si yo tengo aquí, en este caso, el S0, que va a dar inicio a la salida del vástago, entonces esa conexión va a ir directa a la salida del vástago, para que al presionar el botón se suministre el aire a esta entrada neumática, y esto puede hacer que el vástago salga. Entonces, lo que me está diciendo este método o ese esquema que acabo de dibujar es de que esta línea 1 va a estar conectado directamente a A+, que en este caso simbolizará la entrada de neumática de la válvula 5.2. Lo mismo sucederá en el siguiente grupo. La primera, en este caso A-, la entrada del vástago, va a estar conectado a la línea 2, que es la que hace parte de ese grupo. Entonces, esta entrada de la derecha va a estar conectada a la línea 2. Finalmente, la entrada del vástago, pues en este caso el vástago D, va a estar conectado a la línea 3. Lo mismo va a pasar con cada uno de las secuencias que van a tener cada uno de los grupos. O sea, por ejemplo acá, este A1 es un final de carrera.
Esos finales de carrera se simbolizan de esta forma en la simulación. Entonces, como está en el grupo 1, la entrada de aire, que vamos a ver por acá en P, va a ser por la línea 1. Entonces esta entrada va a estar conectada a la línea 1. Y luego la salida va a estar conectada a aquel que quiero accionar. Entonces, ¿a quién quiero accionar? Al B+, que es en este caso la entrada neumática que va a accionar la salida del pistón B. Luego, la entrada de la final de carrera, que en este caso sería B1, va a estar también conectado a la línea 1. Al estar conectado a la línea 1, voy a suministrar la energía al final de carrera B1, que se va a activar obviamente, posteriormente salga el vástago B, y este final de carrera va a tener una salida aquí en A, que va a estar conectado a el pistón C, lo que provocará que salga el vástago, perdón. Lo mismo va a suceder para todas las demás secuencias. En este caso, la línea 2 está conectada al final de carrera 0 y este a su vez está conectado a la entrada del vástago B, B0 conectado a D y es la línea 2 la que alimenta B0, D1 la alimenta la línea 2, va conectado a C-, cambio de línea. Bueno, para el cambio de línea también es un pistón, en este caso, perdón, también es un final de carrera. Este final de carrera va a estar conectado a la línea 1. Este final de carrera va a estar conectado a la línea 2 y ese final de carrera final va a estar conectado a la línea 3. Lo mismo sucederá. ¿Y a dónde va conectado el final de carrera C1, C0 y D0? Eso ya dependerá del método de cascada o del método paso a paso. En el método de cascada va a estar conectado a una válvula 5.2 que va a simbolizar por una entrada el cambio de línea y por otra entrada el cambio de otra línea. Como también en el método de paso a paso, este final de carrera va a estar conectado a una Y que a su vez está conectado a una válvula 3.2, pero eso lo hablaremos a continuación. Acá se muestra el procedimiento en Automotion cuando usamos un sistema paso a paso. Este funciona con válvulas 3.2. Ahí se pueden observar, tenemos dos válvulas 3.2 cerradas, normalmente cerradas, y la última sería una válvula normalmente abierta. También tenemos válvulas 3.2 como sensores de llegada y las que activan las líneas. Estas serían la DO, la C1 y la CO. Y arriba están las demás válvulas que activan las líneas para el movimiento de los pistones. Eso se va a ver en otra parte de este video, cuáles activan cada pistón. También se observa cómo cierra el ciclo si dejamos presionado el botón, y el ciclo se va a seguir continuamente. Bueno, a continuación tenemos el esquema de nuestra máquina en una conexión de cascada. La conexión de cascada se caracteriza por ser controlada mediante válvulas 5.2. Estas válvulas 5.2 lo que hacen principalmente es energizar las líneas de control. Una vez que tengamos nuestro diagrama de conexiones, podemos observar cuántas líneas de control necesitamos. El número de válvulas 5.2 será igual al número de líneas menos 1. En este caso tenemos 3 líneas, las cuales van a ser controladas mediante las válvulas 5.2. El objetivo de las válvulas 5.2 es moverse y activar o energizar con aire las diferentes líneas para que se activen los diferentes circuitos neumáticos. Así pues, tenemos que inicialmente en el estado inicial la línea número 1, que es la que sale de la primera válvula 5.2, está energizada. Esta se encuentra bloqueada por un botón normalmente cerrado. Al momento de iniciar el botón normalmente cerrado, se da el paso al aire y este aire va a activar la válvula 5.2 que controla el pistón número 1, el pistón A. Al moverse este pistón, se va a iniciar la carrera de expansión del aire
y se va a activar posteriormente el sensor A1. Este sensor A1, como podemos ver, está conectado también a la línea 1. Al momento de activarse, ya que la línea A1 está energizada con aire, al momento de activarse el sensor A1 se va a mover la válvula 3.2 y esta va a activar a su vez el control la válvula de control del pistón B, que se va a mover y también se va a iniciar. También de la misma manera, cuando se mueva el pistón, se activará el sensor B1, que el sensor B1 también está conectado a la línea 1. Sucederá lo mismo y se activará el pistón C. El sensor del pistón C1, en este caso también se encuentra conectado a la línea 1 y va a suceder lo mismo. En este caso, ya que se hace un cambio de grupo, se activará el control línea 2 y el control línea 2 lo que va a hacer es energizar la línea número 2. Al energizarse la línea número 2, vamos a tener que en primer lugar se va a mover directamente la línea 1, que va directamente conectada a la válvula de control del pistón A. Por lo tanto, se va a regresar por medio de la válvula 5.2, se va a regresar el pistón A. Por lo tanto, en A0 se activará. Cuando A0 se active, se va a abrir va a pasar, ya que la línea 2 está activada, A0 que está conectada a la línea 2, el sensor A0 va a energizarse y va a activar al B0, que va a regresar B a su estado inicial. De la misma manera, B0 que está conectado a la línea 2 se moverá y va a energizar de nuevo, en este caso al D0, pero D0 va a salir de su posición de estado inicial. Cuando D0 salga, se va a activar el sensor D1. El sensor de D1 también está conectado a la línea 2 y cuando se active va a regresar a C0 a su posición inicial. Cuando se regrese a su posición inicial, C0 se va a activar y como podemos ver, C0 también está conectado a la línea 2. C0, al estar conectado a la línea 2, se va a activar y va a activar el control de la línea 3. El control de la línea 3 va a energizar la línea 3 y en este caso la línea 3, su primera función es regresar a D a su posición inicial, ya que está conectado directamente a la válvula de control del pistón D. Al regresar a su posición inicial, D0 se va a activar y D0, al estar conectado directamente a la línea 3, va a permitir el flujo del aire, el cual va a ir directamente al control línea 1, el cual va a reactivar el sistema a su posición inicial. Finalmente, lo analizado llevado a la práctica. Aquí podemos observar el montaje que realizamos en el laboratorio de mecatrónica de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Ingeniería Mecánica. Una vez se finalizan este tipo de trabajos neumáticos, no se puede observar con claridad las líneas de trabajo ni las conexiones hechas. Por tal motivo, desde el principio se recomienda que una persona esté manejando el plano, otra persona esté realizando las conexiones, otra persona esté pendiente de los accesorios a utilizar y la última persona se encargue de ver o de verificar que la red quede debidamente conectada. De esta manera se garantiza una optimización en el espacio y una adecuada conexión de la red. Otro de los errores mayormente cometidos es no resetear las válvulas 5.2. Recordemos que son biestables y deben estar en la posición que indica nuestro plano, así que hay que resetearlas antes de iniciar el proceso o el ciclo en el que estamos trabajando. Recordemos que también se debe sujetar o apoyar adecuadamente los elementos con los que estamos trabajando a la mesa de trabajo, ya que si no hacen una buena conexión o un buen contacto el piñón con el sensor, no podemos garantizar de que el ciclo sea cumplido y va a ser un error muy grande que vamos a tener después. Por tal motivo, recordemos asegurar bien nuestros elementos de trabajo y mantener el orden en nuestra mesa de trabajo. Cabe anotar que el mayor tiempo gastado es en sujetar nuestros elementos a las tablas de trabajo,
ya que se necesitan sujetarlos demasiado bien por lo antes mencionado y estar muy pendientes de que no se nos vaya a zafar nada, ya que el pistón maneja una buena presión y puede generar cualquier accidente. El montaje que estamos viendo nos demoramos aproximadamente media hora sujetando muy bien nuestros elementos a la mesa y instalando las conexiones de red, ya que hicimos cascada y paso a paso nos demoramos aproximadamente 40 minutos en cada una, verificando las fugas y adecuando los elementos necesarios. Por último, recordemos llevar siempre un orden adecuado de las cosas para que no se nos vaya a cometer los errores anteriormente mencionados y tener una disciplina adecuada en el laboratorio, ya que se debe dejar limpio y en las condiciones óptimas de trabajo para que otro grupo pueda aprovechar este espacio igual que nosotros.